sobre lo que son las diferentes formas de alimentar, ¿verdad?, los cerdos, basado en el proceso digestivo. ¿Cuál es el funcionamiento? ¿Cuál es la anatomía? ¿Cómo funcionan esas partes? Para poder entender, ¿verdad?, el por qué vamos a alimentar con alimentos especializados, ¿verdad?, a un cerdo. Los cerdos que trabajamos en la parte de porcicultura especializada regularmente se alimentan con alimentos balanceados, lo que comúnmente llamamos concentrados. Es precisamente por la forma y el funcionamiento del aparato digestivo. En la parte extensiva y semi-intensiva, más en la parte extensiva, se alimentan muchas veces con desperdicios de cocina, a veces con algún forraje, ¿verdad?, especial, algunos otros productos como yuca, camote, que son fuentes energéticas, ¿verdad? El cerdo, lo vamos a ver, no es muy eficiente en su proceso digestivo, ¿verdad? Por eso, más adelante vamos a hablar de que los pequeñitos reciben dietas con alto nivel de proteína, alrededor del 23% en la primera semana de alimentación que comienza al 5º día de vida. Y luego, pues un cerdo ya como este, ¿verdad? Y ya un cerdo de unas 150 libras, pues ya tienen que recibir dietas alrededor de 14% de proteína. Como les decía inicialmente, lo ideal es que el cerdo coma principalmente la parte de alimentos elaborados, ¿verdad?, lo que son los concentrados, ¿verdad? Entonces, para continuar, vamos a hablar un poquito de los presaberes. Vamos a ir descubriendo presaberes con ustedes y vamos a hablar, o les vamos a hacer un par de preguntas. ¿Qué es un monogástrico para ustedes? A ver. Que solo consume granos. ¿Perdón? Solo consume granos. Solo consume grano, dice, ¿verdad? Bueno, no necesariamente. El cerdo, como les decía, también consume, si se dan cuenta, aquí hablamos de que es omnívoro, perdón, consume la parte vegetal y también consume, ¿verdad?, la parte animal, ¿sí? O sea, productos vegetales y también productos animales, ¿verdad? O sea, es omnívoro. Sin embargo, sigue siendo, ¿qué?, monogástrico, ¿verdad? Obviamente, para encontrar una mayor eficiencia en su aparato digestivo, le vamos a dar o le debemos de dar, ¿verdad?, nutrientes especiales. Por eso es de que la mejor respuesta se ha encontrado con los llamados concentrados, los que son los alimentos elaborados, ¿no? Entonces, ¿qué es un monogástrico? Vamos a ver. Solo presentan una cavidad gástrica. Solo presentan Una cavidad gástrica. Sí. O sea, animales, ¿verdad?, que su digestión lo hacen con una sola cavidad estomacal, solo hay, ¿verdad?, un estómago, ¿verdad? A diferencia de los poligástricos o bien llamados rumiantes, ¿verdad?, que tienen pues 4 estómagos para desarrollar su digestión, ¿verdad? ¿Qué otros animales conocen ustedes que son monogástricos, además del cerdo? Vamos a ver. Caballo. ¿Les escucho? Humanos. ¿Qué otros animales? Los caballos. Los que están cerca ahí, por favor, que vayamos participando, de eso se trata. Estamos en presaberes, ¿verdad? Los pollos, ingeniero. Los pollos, las aves, ¿verdad? Las aves, ¿verdad? En general, son monogástricos. ¿Quiénes más? Nosotros, los humanos, ¿qué somos? A ver, también monogástricos. ¿Qué otros animales les podemos considerar monogástricos? Vamos a ver. Los caballos. Monogástricos que conozcan ustedes que se alimentan principalmente de vegetales. Conejos. Los conejos, muy bien, los conejos. ¿Y otros vamos a ver? Los caballos primero.
Los equinos, ¿verdad? Los caballos también son monogástricos, ¿verdad? Sí. Ellos, pues, obviamente se alimentan también de pasto y de granos concentrados, ¿verdad? Entonces, pero siguen siendo monogástricos, a diferencia de los rumiantes o bien los llamados bovinos. A ver, ¿cuál es la diferencia que hay entre una digestión de un monogástrico y una digestión de un rumiante? A ver, ¿qué diferencias podemos encontrar ahí? Ingeniero, ¿Sí? Diga. disculpe, fíjese que aquí en el salón interactivo 1, no contamos con internet, entonces no sé, no conecta el internet, entonces no sé qué podríamos hacer en ese caso. No sé si ¿Qué podría salón mirar es? el interactivo número 1. Así le llaman a ese salón. Ajá, Salón 1. interactivo 1. Interactivo. Ajá, Interactivo 1. sí, Déjame ver qué puedo hacer. Vamos a comunicarnos con coordinación académica. No hay internet en ese salón. Permíteme. Ingeniero, no hay internet. Vamos a ver qué podemos hacer para que nos ayuden. Me dijiste interactivo 1, ¿verdad? Sí. Sí, ingeniero, interactivo 1. Bueno, vamos a ver, ya lo subimos a la coordinación académica, a ver qué nos resuelven. Lo que pueden hacer es, si se pueden conectar con otro dispositivo, a lo mejor por Wi-Fi inalámbrico, en una o dos computadoras para mientras les arreglan el problema. ¿Sí lo pueden hacer? Jovencitos. Sí, ingeniero, alguien está compartiendo datos ahorita. ¿Perdón? Sí, alguien está compartiendo datos. Va muy bien. Mientras tanto, porque aún no nos contestan, ¿verdad? Pero vamos en el transcurso de la clase a lo mejor nos ayudan. Bueno, entonces íbamos en algunas diferencias. Recuerde que estamos descubriendo presaberes, lo que el alumno sabe antes de entrar al tema, y el tema es aparato digestivo del cerdo. Vamos a hablar sobre el funcionamiento de las diferentes partes, o en otras palabras, anatomía y fisiología del aparato digestivo del cerdo. Entonces, mencióneme algunas diferencias entre lo que es digestión monogástrica y la digestión de un rumiante. La diferencia entre la digestión de un cerdo y la digestión de un rumiante. ¿Qué podemos platicar de ello? Vamos a ver. Ingeniero, podría ser de que los rumiantes tienen 4 cavidades y los monogástricos creo que solo tienen una. Solo tienen un estómago, muy bien. Los otros tienen o maso, ¿verdad? Y principalmente el rumen. Entonces, los compartimientos, ¿verdad? Del rumiante, lo que son rumiantes mayores. Esto le llamamos entonces especies menores. ¿Por qué? Porque todos son monogástricos y dependen principalmente de concentrados para su alimentación, ¿verdad? Obviamente podemos utilizar algunos otros productos que en el transcurso de la clase vamos a ir viendo, y también cuando lleguemos directamente a la parte de alimentación, ¿verdad? De cada una de las etapas de alimentación de los cerdos, ahí vamos a ir enfatizando bastante esta parte. ¿Qué otra diferencia hay en el proceso digestivo?
A ver. ¿Qué otra diferencia podemos encontrar entre la digestión monogástrica y la digestión de un rumiante? ¿Jóvenes? Que los plurigástricos pueden digerir celulosa. ¿Perdón? A ver, por favor, interactuemos un poquito ahí. Ingeniero, Sí, diga. una de las diferencias es que los rumiantes pueden absorber mejor los nutrientes. Los rumiantes pueden absorber mejor los nutrientes, ¿verdad? Sí, tienen una mejor capacidad de digestión en comparación con los monogástricos, ¿verdad? Un cerdo pequeño hace alrededor de un 40% su capacidad de digestión o absorción de nutrimentos, y un cerdo grande, si mucho, llega a un 60%. Los pequeños a veces comienzan con un 20%. Por eso es de que después de la etapa de alimentación, ¿verdad? Nosotros podemos, en el manejo de desechos, recolectar acá, ponemos una separadora de sólidos acá, le agregamos todo el estiércol del cerdo a la separadora de sólidos, y como bien lo indica, esta máquina lo que hace es separar sólidos. Entonces, esos sólidos, si le hacemos un análisis bromatológico, ¿verdad? A ese estiércol del cerdo, que ya le vamos a llamar cerdaza, porque ya está procesada a través de un separador de sólidos, esa cerdaza pues va a tener alrededor de un 50%, ¿verdad? De los nutrimentos de la dieta inicial. La dieta inicial que entró acá. Por ejemplo, este cerdo que tuviera de 100 a 200 libras va a estar consumiendo una dieta de 14% proteína. Entonces, en la cerdaza, ¿verdad? Entonces, la cerdaza va a tener un valor de 7% de proteína. Por eso es de que esa cerdaza se utiliza para alimentar bovinos. ¿Por qué? Porque además de tener esa proteína, va a tener también fuente de energía. ¿Por qué? Porque esa alimentación, todas las alimentaciones van a llevar fibra, y esa cerdaza, el contenido de fibra le va a quedar a la cerdaza. ¿Por qué? Porque el monogástrico no es muy eficiente, ¿verdad?, en aprovechar la fibra. ¿Y qué es la fibra en un alimento? La fibra de un alimento no es más que el contenido menos digestible de ese alimento, que está constituido de celulosa, hemicelulosa y lignina. Nuevamente, la fibra no es más que el contenido menos digestible de un alimento, que está compuesto de celulosa, hemicelulosa y lignina. La celulosa, pues ustedes ya saben que es un componente de glucosa, ¿verdad? Y también la hemicelulosa. La lignina, que no es considerado como un como un carbohidrato, ¿verdad? La lignina lo que es, ¿verdad? Es el componente de la fibra menos digestible, que aquí en los monogástricos, ¿verdad? No ocupa mayor función, pero en los poligástricos o en los rumiantes, ¿verdad?, sirve de sustrato para que haya una proliferación, una buena proliferación de bacterias, protozoarios y hongos, que es la flora ruminal. Entonces, los rumiantes sí pueden desdoblar la fibra, pero principalmente el componente de celulosa y hemicelulosa, no así, ¿verdad?, la lignina, porque la lignina, ¿verdad?, es un componente más estructural, que no es digestible, pero que sí le sirve al rumiante como sustrato para proliferación de la flora ruminal. Por eso es de que los bovinos deben de tener en su dieta mayor componente de fibra en comparación con los monogástricos, con los cerdos, porque estos no aprovechan eficientemente esa fibra. Pero sí la fibra, que va a estar dentro del concentrado siempre, ¿verdad?, va a ayudar a que se haga ese proceso de digestión, ¿verdad? Y que se aproveche de mejor forma los nutrimentos de ese alimento que le estamos dando al cerdo, ¿verdad? Pero los porcentajes son más bajos, ¿sí? Diga.
La fibra sirve para tener una mejor digestión. ¿Perdón? La fibra sirve para tener una mejor digestión. La fibra, siempre los niveles de fibra ayudan para, ¿verdad?, volver un poco más disponibles, ¿verdad? Y influyen un poco en el proceso digestivo en todos los animales, inclusive en nuestro cuerpo. Nosotros tenemos que consumir en todos los alimentos cierta cantidad de fibra para que haya una mejor digestión en el organismo, en el aparato digestivo. Al igual también los cerdos, esa fibra ayuda, ¿verdad?, para que se haga de mejor manera el proceso metabólico, tanto el catabolismo como el anabolismo, y se dé una mejor absorción de nutrimentos. ¿En dónde se va a dar esa absorción de nutrimentos? En el caso del cerdo, se da en el intestino delgado. Ahora bien, ya siguiendo con el tema, otra diferencia es que la digestión de un monogástrico, en el caso del cerdo, se desarrolla específicamente en la parte del estómago y hay mayor absorción aquí en el intestino delgado, pero es una digestión ácida. Mientras que en un rumiante la digestión es bacteriana principalmente y se da a nivel de rumen. La digestión ácida se da en el abomaso, ¿verdad? Entonces, y en el omaso se da nada más un desdoblamiento enzimático, pero en menor escala. Donde se da la mayor digestión en los rumiantes es a nivel de rumen, ¿verdad? Y los compartimientos que están muy cercanos y conectados directamente, ese retículo con el rumen, por eso se le llama retículo rumen. Después sigue el omaso y luego sigue el abomaso. Luego el intestino delgado, el intestino grueso, ¿verdad? Y va, ¿verdad?, el estiércol hacia afuera, ¿verdad? Ahora, ese estiércol bovino, ¿verdad?, se puede utilizar para producción de gas en el proceso, pues, de manejo de desechos. Ya no es muy rico en nutrimentos. ¿Por qué? Porque los rumiantes hacen una mejor digestión. Entonces, a diferencia del cerdo. Por eso es que en el cerdo recolectamos lo que le llamamos nosotros la cerdaza, ¿verdad? Que es el estiércol sólido, si lo llamamos así, ¿verdad? Con un bajo nivel de agua, alrededor de un 40% de materia seca, un 60% de agua, ¿ya? Y con esa cerdaza la ponemos en patios de secado y ya podemos alimentar rumiantes. ¿Qué lleva? Lleva parte de la proteína que no fue absorbida acá y también el componente de fibra y algunos minerales principalmente, ¿verdad? Ese es el aprovechamiento en el manejo de desechos, que lo hablamos en la siguiente unidad. Bueno, sigamos entonces. El aparato digestivo del cerdo. Ya vimos algunas diferencias. En esta unidad tienen ustedes una tarea, ¿verdad? Y les voy a compartir ya las diapositivas, y la tarea es, ¿verdad?, explicar, ¿verdad?, la diferencia entre la digestión de un monogástrico y un rumiante, un cerdo y una vaca, ¿verdad? Entonces, para que les quede claro y puedan interpretar y analizar ambas digestiones, que son totalmente diferentes, ¿verdad? Bueno, el hábito de alimentación del cerdo, decíamos que es omnívoro, come de todo, decíamos la vez pasada, ¿verdad? Entonces, aprovechamiento de fibra es bastante limitado por ser monogástrico. Ya dijimos qué es la fibra, ¿verdad? Entonces, la función de este aparato, ¿en qué consiste? ¿Verdad? En el aparato digestivo y sus componentes. En ingerir, ¿verdad? Ingerir alimentos o la aprehensión de los alimentos, trituración de los alimentos de manera parcial aquí en la boca, ¿verdad? Una trituración, ¿verdad? Digerir los alimentos, aquí se comienza una parcial digestión y trituración. Hay descomposición aquí o degradación de esos alimentos a nivel de estómago. Por eso es que decimos que es una digestión enzimática basada en el jugo gástrico, donde se liberan bastantes enzimas, ¿verdad? A diferencia de los bovinos. Y luego se da una absorción de esos nutrimentos, ¿verdad?, aquí en el intestino delgado. Aquí hay una digestión, o sea,
volver partículas inclusive más pequeñas de las que hay acá y luego se absorben, ¿verdad? Se absorben para la formación pues de tejido y liberación de energía, ¿verdad? Para el crecimiento de los animales. Luego pasa al intestino grueso, y se solidifican las heces. En el intestino grueso pasa una situación muy particular, la liberación, ¿verdad?, de escatol, que como bien decíamos al inicio de las clases, el escatol es el principal componente producto de el metabolismo del triptofano, de un aminoácido, a nivel de intestino grueso, que es el que le da el mal olor a la carne, ¿verdad? ¿Se recuerdan de eso? Pero lo contrarrestamos cuando castramos los machos. Y los machos, pues los castramos de 9 a 14 días de edad para contrarrestar el efecto del mal olor en la carne, producto de 3 sustancias. La androsterona, que es una hormona, ¿verdad?, sexual. La testosterona también, que es otra hormona sexual. Y el escatol. El escatol que se produce acá por el metabolismo bacteriano del triptofano, ¿verdad?, que es un aminoácido. ¿Cómo actúa ese escatol? Cuando el macho no es castrado, el escatol se adhiere al tejido adiposo o al tejido graso. Entonces, por eso es de que la carne de un macho no castrado, ya de unas 16 semanas en adelante, tiende a tener mal olor, ¿verdad? Un olor a orina, un olor mucho más fuerte. Entonces, ¿cómo lo contrarrestamos? Lo contrarrestamos castrando el cerdo. Y cuando castramos el cerdo, atrofiamos las gónadas. Cuando atrofiamos las gónadas o no dejamos crecer las gónadas porque las quitamos, entonces no hay liberación de androsterona y testosterona. Cuando hay liberación de androsterona y testosterona, a nivel de testículos de cerdos, de los cerdos, entonces se atrofia la función de este órgano acá, del hígado. Ingeniero, disculpe. Entonces, y el hígado es el responsable de liberar, ¿verdad?, sustancias de desecho, como lo es el escatol. Entonces, cuando no castramos los cerdos, ¿verdad?, el hígado no puede liberar el escatol. ¿Por qué? Por el efecto de la androsterona y testosterona. Entonces, cuando no se libera el escatol acá, el escatol viene y se va hacia el tejido graso. Y es donde el cerdo comienza a desarrollar mal olor. Cuando lo castramos, entonces evitamos el desarrollo de androsterona y testosterona. Indirectamente, entonces, lo que hacemos es de que el hígado ya tiene capacidad de ¿qué? De absorber y liberar el escatol. Ese es el principio del por qué es tan importante el castrado en los cerdos, para evitar principalmente el mal olor en la carne de esta sustancia que se está generando aquí, principalmente a nivel de intestino grueso. Ese es un pequeño resumen de todo lo que vamos a ver entre el día de hoy y el día de mañana. Entonces, por eso dice aquí, absorber, ya sabemos dónde se absorben los alimentos, además eliminar residuos sólidos, ¿verdad? Podemos decir entonces, o conceptualizar, ¿verdad?, de esta manera, lo que es la digestión de un cerdo. Es un sistema de órganos especializados que permiten obtener los compuestos necesarios que se utilizan en la formación de tejidos musculares, empleados por el organismo para su mantenimiento, crecimiento, producción y reproducción. Eso es todo el proceso digestivo. Eso es lo que podemos conceptualizar. Ahora bien, ¿de qué componentes o de qué compuestos estamos hablando? A ver, ¿cuáles son los elementos o las sustancias principales, ¿verdad?, de nutrición de los seres vivos? Dígame, ¿cuáles son esos 5 componentes que necesitamos todos los seres vivos para nutrirnos y desarrollar adecuadamente nuestras funciones? Comencemos. ¿Cuáles son? A ver, el primero.
Hay macromoléculas y micromoléculas. Eso lo miramos un poquito en biología. ¿Cuáles son las macromoléculas? Dígame. 3. ¿Cuáles son? Proteínas, aminoácidos y Proteínas. ¿Algo más? carbohidratos, Carbohidratos, muy bien. ¿Y la otra macromolécula? aminoácidos. Aminoácidos son los componentes de las Lípidos. proteínas. Oye, son las unidades que forman las proteínas a través de un proceso de síntesis de proteínas. ¿Sí? Diga. Ácidos grasos. Ácidos grasos. Las grasas o lípidos, ¿verdad? Luego las otras dos, ¿verdad? Componentes, los otros dos componentes que serían las vitaminas y los minerales. Todo gira alrededor de esas 5 moléculas. 3 consideradas macromoléculas y 2 consideradas, ¿qué? Micromoléculas, ¿verdad? Bueno, eso es lo que podemos decir como introducción de esta parte. Entonces, podemos decir también que el aparato digestivo es el encargado de reducir, ¿verdad?, los elementos nutritivos que componen los alimentos y los convierte en moléculas simples. Hasta aquí, ¿qué proceso del metabolismo hemos desarrollado? Vamos a ver, leamos, dice, el aparato digestivo es el encargado de reducir los elementos nutritivos que componen los alimentos y los convierte en moléculas más simples. ¿Qué parte del metabolismo desarrollamos hasta ahí? Vamos a ver. Metabolismo. ¿Perdón? ¿Qué parte del metabolismo estamos desarrollando ahí? Metabolismo. El catabolismo, ¿verdad? Porque dice, convierte en moléculas, ¿verdad?, simples, de mayor a menor, para que sean absorbidas y utilizadas en el proceso de generación de energía requerida y la transforman, ¿verdad?, o la formación de sus tejidos. Ahora, aquí, ¿de qué estamos hablando ya? A ver. Anabolismo. Del anabolismo, ¿verdad? O sea, el metabolismo es complementario. Y ustedes lo manejaron en biología y en ciencias naturales, ahí en su tercero básico, ¿verdad? Que es complementario, ¿verdad? Catabolismo y anabolismo. Tiene que haber catabolismo para que se genere un anabolismo. Y ya es un ciclo, ¿verdad? Complementario. Bueno, sigamos entonces. Las partes y funciones del aparato digestivo. ¿Me están escuchando bien? Por favor, que hay un poquito como de deficiencia en la red, pero esperemos que no nos deje esto. Entonces, las partes y funciones del aparato digestivo. Arrancamos acá, ¿verdad? La boca que se encarga de triturar esos, digamos, alimentos. Importante, la lengua para poderlos, ¿qué?, ingerir. Y los dientes para hacer un proceso de remasticación, ¿verdad? Entonces, hay trituración, hay hidroalimentos y, importante también, las glándulas salivares, ¿verdad?, que es donde se genera la saliva. Y es el inicio de la digestión en estos monogástricos. ¿Por qué? Porque la saliva, ustedes saben que tiene, aunque en pequeñas cantidades, ¿verdad?, pero tiene amilasa. Y la amilasa lo que es una enzima que es la responsable de degradar, ¿verdad?, junto a moléculas de agua para que haya una hidrólisis y romper esos puentes de hidrógeno, ¿verdad?, y convertir entonces ese almidón a través de esa amilasa en maltosa, ese almidón en maltosa. Y luego ahí va a haber otra hidrólisis también y actúa la maltasa para que se degrada y se convierta en glucosa. Y esa glucosa pues entra al famoso aquel ciclo de Krebs que les enseñó el ingeniero Mario Alemán, me imagino, en biología, ¿verdad? Y que con una molécula de glucosa usted puede sacar desde 34 a 36, ¿qué? ATP. ¿Y qué es el ATP? Es el adenosintrifosfato. Pero como ATP, ningún organismo puede. Es fuente de energía, pero como ATP no lo puede aprovechar. Por eso lo tienen que convertir en ¿qué? En ADP, adenosin difosfato. Para que ese, digamos, enlace
que se queda suelto después de haber perdido ese fósforo, que ya no es trifosfato, sino que difosfato, esa sea la fuente de energía que usted ocupa para, como bien lo dijimos, para su mantenimiento, para su crecimiento, para su producción y reproducción, ¿verdad? Entonces, por eso es tan importante, y ustedes cuando vayan a la práctica de los módulos que le den alimento a los cerditos, van a ver que comienza a desarrollar salivación, ¿verdad? Entonces toman agua, humedecen el alimento, comienza a consumir el alimento concentrado y comienza el proceso de salivación, ¿verdad? Que a veces cae ahí en el piso, ¿verdad? O en el comedero. Entonces eso es normal. Entre más salivación, ¿qué podemos predecir? Va a haber una mejor digestión porque hay más saliva y obviamente hay más, ¿verdad? Enzimas, ¿verdad? Hay más amilasa. Entonces comienza un efectivo proceso de digestión, ¿verdad? Y por eso es que miran ustedes los cerdos salivando en ese proceso de consumo de alimento. Bueno, procesos mecánicos de la digestión. Aprehensión, lo que sucede acá, masticación, ¿verdad? Y secreción de saliva. Eso es lo primero que tenemos acá. No degradamos totalmente el alimento, porque aquí aún no hay acidez, ¿verdad? La acidez se da acá a nivel de estómago. La faringe, que va a estar por acá, ¿verdad? Es la unión entre la boca y la cavidad nasal, y luego este tubo, que ustedes lo conocen muy bien como esófago, ¿verdad? Es el tubo que conecta, ¿verdad? Hacia, o conduce el alimento hacia el estómago, hasta acá, ¿verdad? A este fenómeno de tomar el alimento acá, hacia acá, a eso se llama deglución, lo que está definido de esa manera. Deglución, una vez remojado el alimento, es enviado a través de la faringe hacia el esófago. Vamos para acá. Esta función se cumple por medio de la lengua, ¿verdad? Que ubique el alimento en dónde, ¿verdad? A partir del esófago ya va directamente ¿verdad? A lo que es el estómago. Entonces, de la lengua pasa a la parte superior de la boca, enviado hacia la faringe y luego al esófago y va para el estómago. Aquí el alimento se retiene un poco más. Y aquí comienza lo que llamamos la digestión verdadera, porque es más eficiente el proceso de degradación de esas sustancias o de esos alimentos de mayor, digamos, de mayor tamaño, y las convierte en moléculas de menor tamaño, al proceso que se le llama catabolismo. ¿A través de qué? A través de un proceso enzimático en el estómago. Hasta aquí vamos por el momento. ¿Alguna duda que tengan? ¿Alguna consulta? ¿No? Vuelvan a leer, por favor, esta parte. Deglución. ¿Qué es lo que se da? Inicia acá y finaliza en esta parte del estómago. Aquí inicia la digestión a través de ¿qué? La salivación, ¿verdad? Pero no es una digestión eficiente, sino que eso ayuda para que se eficientice el nivel de acidez, ¿verdad? Del estómago, y que este estómago desarrolle de manera o realice su actividad mucho más eficiente. ¿Dudas que tengan hasta acá? A ver. ¿No? Sigamos entonces. Hablemos un poquito del estómago, ¿verdad? Vamos a hablar ahí un poquito de pH y todo, de lo que es el estómago. Bueno. ¿Sí? Diga. ¿Dudas? Cuando dijo que se castraba, ¿por qué era que el estatol ya no producía ese módulo? Bueno. Muy bien. Se los vuelvo a repetir. Vean. Y eso lo vamos a ver en la unidad 8 cuando estemos, y ustedes lo van a ver ahorita que entren ya a la segunda práctica, que es manejo de lechón. Ahí están toditos los manejos de lechón, que son como 7. Vean, y uno de ellos es la castración, que es lo que le lleva a uno más tiempo, ¿verdad? En la práctica, porque todos tienen que pasar a castrar, ¿verdad? Por lo menos a extraer un testículo por cerdo.
Bueno, ¿por qué castrar? El principal motivo de castrar es evitar el mal olor en la carne. El otro motivo es también, ¿verdad?, evitar montas indeseables. El otro motivo es que el animal se torna más noble, ¿verdad? No son muy agresivos, ¿ya? No es que cuando uno castra, el animal engorda más. Esa es algunas de las de literaturas lo dicen, pero no hay diferencia estadísticamente significativa entre ganancia de peso de un cerdo castrado y uno no castrado. No hay diferencias. Entonces, no podemos decir que una de las razones es para que el cerdo engorde más rápido. No. El principal motivo, ¿verdad?, es evitar mal olor en la carne. Es el principal. El otro, les decía, ¿verdad?, es, ¿verdad?, el cerdo se vuelve un poquito más tranquilo, no es muy agresivo. El otro objetivo, ¿verdad?, ¿cuál es? Vamos a ver. ¿Cuál otro les dije? Evitar montas indeseables, ¿verdad? Y el otro es evitar un poquito el canibalismo, son menos caníbales, ¿verdad? Se muerden menos la cola los cerdos no castrados y también aquí las orejitas, ¿verdad? Entonces es mejor castrarlos. Pero ¿cuál es la parte, digamos, funcional del castrado? ¿Por qué lo hacemos? Habíamos hablado que este tema está relacionado acá con la digestión. ¿Por qué? Porque aquí a nivel intestino grueso, lo vamos a ver más adelantito, se genera una sustancia, ¿verdad?, a través de las bacterias que tiene el intestino grueso, que es el escatol. Y el escatol viene a través del metabolismo bacteriano del triptófano o triptófano, que es un aminoácido que va dentro de ¿qué? Dentro de los nutrimentos. Son parte de los aminoácidos esenciales, ¿verdad?, que se tienen en los alimentos. Entonces, de ese aminoácido, las bacterias generan una sustancia que se llama escatol. Y el escatol da mal olor en la carne cuando no se libera. Ahora, en cerdos machos, ¿por qué no se libera? En hembras no hay problema, pero en cerdos machos no se libera porque los cerdos generan hormonas masculinas, como la androsterona principalmente y la testosterona, pero es más la androsterona la que bloquea el buen funcionamiento del hígado y evita que el escatol sea liberado como es una sustancia de desecho, y todas van a parar al hígado y puede ser liberada. Entonces, cuando el cerdo no se castra, el hígado se atrofia y no hace esa función. ¿Por qué? Por los altos contenidos de androsterona. Pero cuando los castramos, los niveles de androsterona y testosterona bajan y obviamente el hígado hace su función de, al igual que la hembra, de eliminar el contenido de escatol, ¿verdad?, que se produce a nivel de intestino grueso. Por eso es que castramos físicamente y también castramos una castración inmunológica, le llamamos, que es a través de unas gonotropinas sintéticas. Eso lo voy a explicar un poco más cuando estemos manejando el manejo lechón en la octava unidad. No sé si ya con esa explicación les queda un poco más claro lo del escatol, a quien preguntaba. A ver. Jovencitos. Sí, muchas gracias. Sí, va. No tengan pena, cualquier duda, y para eso está el chat también, ¿verdad? En el Producción Animal 1. Algunos me han consultado directamente, ¿verdad?, por WhatsApp, directamente. No se preocupen, hagan sus consultas, yo con mucho gusto los voy a atender, ¿verdad? Cuando no responda de manera inmediata es porque estoy en otra actividad o voy en otras, ¿verdad? Entonces, pero con mucho gusto los atiendo, y si no, pues le resuelvo dudas para todos acá en la sala, ¿no? Bueno, el estómago, entonces, vamos hoy, ¿verdad?, es el órgano que tiene una de las mayores cavidades, mayor capacidad de retención de alimentos, entre 6 a 8 litros. Obviamente en animales adultos, ¿verdad? Los pequeñitos, pues, menos, ¿verdad? Muchas veces no llegan ni a 1 litro.
Ya se comienzan a consumir alrededor de 100, 200, 300 y mucho ml de calostro, ¿verdad? Entonces, en las primeras horas. La pared del estómago, si lo abrimos, vamos a encontrar alrededor de 4 capas, ¿verdad? Hay una capa que es la que más nos interesa, que es esta, que es la capa interna, ¿verdad? Que es una verdadera mucosa. Dentro de esta, la parte de acá, hay alrededor de 3 glándulas. Una que está en la parte superior, que se llama glándula cardíaca. Es la parte superior del estómago, ¿verdad? Esta desarrolla mucha mucosa estomacal. Y dentro de la mucosa estomacal hay una diversidad de hormonas, como cuáles, como la renina, como la pepsina, como la lipasa. Todas esas hormonas que son los que nos ayudan a ¿qué? A degradar los alimentos. ¿Cómo la degradan? A través del proceso de hidrólisis y, ¿verdad? A través del proceso de hidrólisis. Por eso es que es tan indispensable que el agua, ¿verdad? Sin enzimas y sin agua no hay hidrólisis, y sin hidrólisis no hay degradación de alimentos, no hay catabolismo, y por ende no hay también, ¿verdad? Anabolismo. Se paró el metabolismo. Por eso usted tiene que consumir mínimo 2 litros de agua al día, no solo por su adecuado metabolismo, sino que por su buen funcionamiento de los riñones, ¿verdad? Bueno. Este es en cuanto a la glándula cardíaca, ¿verdad? Por eso aparece acá. Esta posee glándulas que secretan ácidos y enzimas digestivas. Fúndica, ¿verdad? Las cardiales o cardíacas, ¿verdad? Y las pilóricas. Aquí también decimos, los animales monogástricos, como el cerdo, tienen una digestión relativamente simple. ¿Por qué es simple? Porque está basada en el jugo gástrico que se está formando acá en el estómago y da lugar a lo que llamamos quimo. El quimo es esa mezcla de productos de una gran cantidad de todos los nutrientes degradados que van a parar después de acá. ¿Hacia dónde? Hacia esta parte del intestino delgado, perdón, para que se puedan absorber y que también sufran degradaciones. ¿Por qué sufren degradaciones? ¿Por qué? Porque el páncreas está también liberando ciertas hormonas, ciertas enzimas, ciertas enzimas, ¿verdad? Y el hígado también ayuda ¿a qué? A la emulsión de las grasas, que son moléculas más grandes. Entonces aquí todo esto se une y ya va el quimo un poquito más que degradado después de la digestión que se da aquí en el estómago, que es una digestión, como ya lo dije, una digestión basada en el jugo gástrico, ¿verdad? Sigamos aquí entonces. Está la otra glándula que se llama glándula fúndica. Miren, la importancia de esto. Además de ir generando también jugo gástrico y mucosa estomacal con una diversidad de hormonas, la glándula fúndica es la responsable de generar o de sintetizar el ácido clorhídrico. Ese ácido clorhídrico es bien importante, ¿verdad? No solo para estimular el proceso de digestión, sino para mantener, ¿verdad?, los niveles de contaminación bajos aquí a nivel de estómago. Y evitar, pues, que den diarreas, ¿verdad?, y que se den infecciones intestinales. ¿Por qué? Porque este ácido clorhídrico permite mantener el pH del estómago del cerdo entre 1.5 a 2.5. Y a ese pH, alguna bacteria invasora que venga dentro del alimento, ¿verdad?, no la deja proliferarse, ¿verdad?, por el nivel de pH bajo que tiene. Entonces la bacteria muere a ese nivel. Por eso es tan importante el ácido clorhídrico que se genera aquí, en la glándula fúndica. Aquí se elaboran lo que son las pepsinas y otras hormonas, que ustedes saben que la pepsina, pues, ¿verdad?, son las importantes para degradar, ¿qué? Degradar todas esas cadenas de peptidasas, o bien llamadas, ¿qué? Proteínas, ¿verdad? Digamos, con la función de lo que es el estómago. Todo esto, al terminar esta unidad, como bien les decía,
lo que vamos a tener es la capacidad de elegir el mejor alimento para los cerdos según su etapa de alimentación, ¿verdad? Obviamente no vamos a ver aquí todas esas etapas porque eso es un mayor contenido que lo vamos a ir dando cuando iniciemos ya etapa por etapa. Por ejemplo, en la unidad 5, 6, 5 es. Vamos a ver manejo de reemplazo y vamos a ver que los reemplazos se van a manejar con preiniciadores, ¿verdad? Alrededor hasta las 10 semanas de edad y de 10 semanas en adelante, ¿verdad? Vamos a entrar con un alimento que va a tener alrededor de un 16% de proteína. Pero todos esos preiniciadores vamos a arrancar con un 23% de proteína y vamos a llegar a 17. Eso quiere decir que de 11 semanas en adelante, esa cerdita de reemplazo va a consumir un alimento de un 16% de proteína, hasta que llegue a las 30 semanas. Mientras que un cerdo gordo no va a llegar a las 30 semanas. Él solo a las 16 semanas va a consumir un alimento de 16% de proteína, o si mucho a las 17 semanas, y de 17 a la semana 22 va a consumir un alimento que va a tener alrededor de un 14% de proteína. ¿Verdad? Entonces es diferente la alimentación. ¿Por qué? Por todos esos procesos que estamos viendo, que nosotros tenemos que dar los requerimientos o llenar los requerimientos de nutrimentos basados en esta digestión para obtener la mejor respuesta del cerdo según su etapa de crecimiento y alimentación. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Que los cerdos no tienen una eficiencia al 100% en el proceso digestivo, que su digestión es una digestión basada en lo que es lo que es una acidez, el jugo gástrico, ¿verdad? Y que aquí se desarrolla una mayor descomposición o degradación de los alimentos, pero la absorción es menor. La absorción mayor se da a nivel de intestino grueso. ¿Por qué consideran ustedes que aquí dentro del estómago se da esa mayor degradación, esa descomposición de moléculas o transformación de moléculas de mayor tamaño a moléculas más simples? ¿Por qué se da eso? Vamos a ver. A ver, chicos, dígame por qué se da eso. Jovencitos, ¿me escuchan? A ver. Jóvenes, ¿me confirman? ¿Me están escuchando aún? Bueno, entonces la pregunta es, ¿por qué consideran ustedes, después de lo que hemos estado hablando, que el cerdo, su principal degradación de moléculas de mayor tamaño a menor tamaño para que sean aprovechables, se da a nivel de estómago? Dígame por qué. A ver. Porque es donde se da la mayor concentración de enzima. ¿A través de qué glándulas? Cardíaca, fúndica y pilórica. Y aquí viene la importancia de la glándula fúndica, que les decía que la glándula fúndica es la responsable de generar o elaborar el ácido clorhídrico. Por eso aparece acá, miren. El jugo gástrico de los alimentos contiene enzimas como pepsinas, todo esto acá, ¿verdad? Y también acá, obviamente, en el intestino, porque aquí sigue la digestión, pero hay más absorción que digestión, porque aquí ya viene más digerido el alimento, ¿verdad? Entonces, el jugo gástrico de los alimentos contiene enzimas como pepsina, renina y lipasa gástrica y otras, ¿verdad? Además, ácido clorhídrico que se genera ¿en dónde? En la glándula fúndica. Esta glándula es importante, ¿por qué? Miren, escuchen lo que dice aquí o leamos acá. El ácido clorhídrico sirve para reforzar la acción de las pepsinas, de la renina y la lipasa gástrica y las otras, digamos, enzimas, ¿verdad? Amilasa y todo eso que participan ahí. Igualmente, dice, como antiséptico, lo que les decía, como con el ácido, por el ácido clorhídrico, el estómago llega a 1.5, 2.5 de pH. Entonces, a ese nivel de pH, las bacterias que descomponen los alimentos que vienen en el alimento que le damos a los animales son pues
digamos, controladas, ¿verdad? Entonces, a ese bajo pH, ellas no se pueden proliferar ni nos van a causar daño. Por eso dice como antiséptico de la mucosa estomacal. Y favorece la hidrólisis. Esto es bien importante en el metabolismo. Miren, la hidrólisis de la sacarosa, ¿verdad? Aunque en menor proporción. Ahora analicemos un poquito aquí algo que sucede en el campo, ya en las granjas. Ustedes se han dado cuenta que en la mayoría de granjas semi-intensivas y extensivas utilizan el suero lácteo, o sea, el suero de leche. El subproducto que sale, primero excremamos la leche, sacamos la crema, luego venimos a hacer la cuajada, sacamos el queso, ¿verdad? Y luego el requesón, ahí se quedó en la crema, pues toda la grasa del proceso de descremar la leche. Luego cuando lo hicimos queso, quitamos la proteína y también carbohidratos, principalmente la caseína. Luego hicimos requesón, los residuos de algunos carbohidratos, ahí van en el requesón, principalmente vitaminas y minerales, por eso es que el requesón es una comida light, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ahora bien, ¿cuál es el excedente que nos quedó ahí? El suero. El suero todavía extraemos de ahí la parte del requesón, las moléculas esas sólidas, que son principalmente vitaminas, minerales y parte de la caseína, ¿verdad? Entonces, y algún otro carbohidrato, ¿verdad? Una proteína pequeña, escasa y algún otro carbohidrato. Ahora bien, entonces el suero, podemos decir que el 98% del suero es agua. Y lo único que contiene es un poquito de azúcares, ¿verdad? Y minerales. Pero nos ayuda esos azúcares a generar cierta acidez aquí en el estómago del cerdo, ¿sí? No es que el suero sea nutritivo, ¿verdad? Sino que el remanente de carbohidratos que tiene, ¿verdad? Entonces viene y genera cierto grado de acidez y nos ayuda a bajar ese pH a 1.5 y 2.5. Entonces, obviamente, se evitan diarreas y, digamos, sirve también, ¿verdad?, para generar ácido clorhídrico y se mantiene un ambiente antiséptico, ¿verdad?, en la mucosa estomacal. Ahora bien, si damos mucho suero, por ejemplo, a un cerdito, lo ideal es mejor dar a partir de cerdos destetados, ¿verdad?, durante un mes. Ya más adelante no hay mayor provecho, ¿verdad? Lo único que hace el suero es darle un poquito de mayor gustosidad a los alimentos que estamos dando. Entonces el suero es bueno en los pequeños, ¿verdad? Tal vez en los primeros 45 días de edad, a partir de la tercera semana, al momento del destete, ¿verdad? Porque nos ayuda a estimular consumo y también a regular esta parte del ácido clorhídrico porque nos ayuda a través del remanente de carbohidratos a acidificar un poquito el estómago. Por eso es de que los sueros funcionan en porcinos, pero van a funcionar más, ¿verdad? De esa edad que les digo, alrededor de, digamos, de los 21 días, ¿verdad? Hasta unos 60 días de edad. Después, ¿cómo puede utilizar usted el suero? Está bien, lo utilizamos hasta en grandes. Podemos dar hasta 5 litros muchas veces porque el grande lo tolera más. ¿Qué está haciendo ahí? Contribuyendo al pH del cerdo y con un pH de ese que hemos estado hablando, entre 1.5 y 2.5, la generación de enzimas a nivel de estómago es más eficiente, o sea que va a haber un mayor catabolismo, ¿verdad? Y por ende una mayor absorción de nutrimentos. Y por eso es que en los grandes funciona principalmente para estimular consumos, a lo que llamamos, ¿verdad?, apetitosidad o gustosidad de un alimento a través de utilizar sueros. No es que el suero esté rico en nutrimentos. Como les digo, el 98% del contenido del suero es agua. El 2% es remanente de proteínas, algún carbohidrato, ¿verdad? Y principalmente minerales. Esos minerales son los que ayudan también a esa parte de la nutrición
de ese cerdito. ¿Alguna duda que tengan hasta el momento? Llegamos acá al final de la clase de hoy. Si hubieron algunas dudas, pues podemos, esto lo continuamos el día miércoles hoy, ¿verdad? ¿Alguna duda que tengan? Ingeniero, Para finalizar esta plática, ¿cómo les pareció el día de hoy? Ingeniero, una pregunta. ¿Para qué sirve la cardíaca? ¿Perdón? ¿La cardíaca para qué sirve? Casi no les escucho, como que hay un poquito de interferencia. Pero bueno, seguimos practicando de esto porque ya por ahí está listo el ingeniero Freddy, ¿verdad? Gusto de saludarlos, cuídense y que tengan una bonita tarde y un feliz inicio de semana hoy. Gracias, ingeniero. Feliz tarde. Feliz tarde, ingeniero.